¿Qué formas clínicas existen en la esclerosis múltiple? Bueno, básicamente son tres formas. Una forma que se llama RR o recurrente remitente, una forma secundariamente progresiva y una primariamente progresiva. En la forma RR, que es la forma más frecuente, se caracteriza por brotes, ¿ya? Y ocurre así, ¿no? En el tiempo ocurre un brote, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ocurre, no sé, una mielopatía, digamos, ¿no? El paciente se recupera de repente y pasa un tiempo y hace una neuritis óptica. Se recupera, pasa un tiempo y hace un trastorno cerebeloso. Pero ya poco a poco quizás vaya quedando cierta secuela, ¿no? Pero esta enfermedad se caracteriza así, por brotes. Cada uno de estos son brotes. Con el tiempo va apareciendo una discapacidad, pues una secuela. En la forma secundariamente progresiva, ¿no? Empezó así con brotes, pero ya en el tiempo se va añadiendo una progresión, ¿no? Ya el paciente sigue empeorando, 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 secundariamente progresiva. Y la forma primariamente progresiva es que desde un inicio va progresando, ¿no? No hay brotes, sino hay un deterioro lento y continuo, ¿ya? La forma más frecuente es esta forma RR. Y después la secundariamente progresiva. La primariamente progresiva es muy poco frecuente. ¿Cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple? El tratamiento consiste básicamente en tres partes. Uno que es el tratamiento agudo, el tratamiento de los brotes. Otro que es el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Son tratamientos que van a modificar la enfermedad. Y el otro es el tratamiento sintomático. El tratamiento agudo, ¿no? O sea, de la crisis, del brote, se basa en los corticoides, ¿ya? Es para hacer un alivio sintomático del brote, de la crisis, de la recaída, ¿no? El corticoide, lo que se usa es metilprednisolona, lo que va a tener son efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, restauran la barrera hematoencefálica y reducen el edema, mejoran la conducción axonal y lo que hace es acortar la duración de los brotes y aceleran la recuperación, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene un brote, hay que dar el tratamiento con corticoides y se debe hacer pues en forma precoz, ¿no? Para justamente producir la mejoría de este brote. Lo otro son las terapias modificadoras de enfermedad. Básicamente lo que se usan son los interferones, como ustedes habrán escuchado. Ahora existe ya medicamentos vía oral porque los interferones son parenterales. Y lo otro es el tratamiento sintomático. Por ejemplo, si tiene espasticidad, se puede usar antiespásticos tipo baclofeno o de repente rehabilitación, etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo al síntoma se puede usar algún medicamento sintomático. Aquí tenemos drogas inmunomoduladoras, ¿no? Para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Lo que se usa básicamente son los interferones, ¿ya? Y también el glatiramer. Estos medicamentos son parenterales, algunos son intramusculares y la mayoría son subcutáneos. Se pueden usar semanal o interdiario o diario, ¿ya? Efectos colaterales, la mayoría da síntomas parecidos a gripe, ¿ya? Todos se van a quejar de problemas o de síntomas pseudogripales. Puede producir alteraciones en los leucocitos y en las funciones hepáticas, ¿ya? Esos son los principales efectos adversos de estos interferones, ¿no? Existe ahora algunas presentaciones ya vía oral, ya que se puede usar el medicamento, ¿no? En pastillas vía oral. Requiere algunos cuidados para ver problemas oftalmológicos, cardíacos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas. Dice, paciente 32 años que hace 2 años fue diagnosticado de esclerosis múltiple. Acude urgente porque desde hace 4 días presenta paraparesia severa y progresiva que le dificulta el caminar. ¿Qué actitud terapéutica adoptaría en ese momento? ¿Qué dicen? La B, ¿no es cierto? Entonces, como este paciente ya tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Un brote, ¿no es cierto? Está haciendo una crisis, un brote. ¿Qué hacemos para eso? Corticoides. ¿Qué se usa? Metilprednisolona.
La dosis es 1 gramo por día, normalmente se usa 5 días, ¿ya? Son pulsos de metilprednisolona. ¿No? Y la idea es acortar la duración del brote y acelerar la recuperación. La respuesta es la letra B. Mujer de 24 años, diagnosticada de esclerosis múltiple hace 2 años, después de sufrir un brote inicial de neuritis óptica retrovulvar. Señale cuál es el síntoma o signo que no esperaría encontrar en la paciente. ¿Qué dicen? Afasia. ¿Sí? ¿Sí todos? Está bien, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Se inicia fundamentalmente a nivel de sustancia blanca, ¿no? En la mielina, ¿no? En los oligodendrocitos, ¿no? Secundariamente, claro, puede haber trastorno del axón y de la neurona con el tiempo, pero no tendría por qué dar afasia, ¿no es cierto? Porque la afasia es un problema cortical, ¿no? La afasia se puede explicar en un infarto, por ejemplo, de repente en un tumor, ¿no es cierto? Pero no tendría por qué explicarse en una esclerosis múltiple. Ahora, en una esclerosis múltiple sí podría haber síntomas cognitivos, ¿no? Podría haber un deterioro cognitivo, pero es diferente a una afasia. Y eso ocurre generalmente en el tiempo, ¿ya? Entonces, el resto sí puede dar, pues, una esclerosis múltiple, ¿no? Puede dar disartria, incontinencia urinaria, fatiga crónica, ¿no? Son síntomas generales. Importante sensibilidad anómala al calor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Lo que más o menos hemos mencionado. La respuesta es la letra D. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿cuál puede ser la respuesta en esta pregunta? La letra D. Sí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple, por ejemplo, hacen una infección urinaria, ¿ya? Y hacen fiebre, y hacen un empeoramiento de repente de la sintomatología que ya tenían, ¿no? Que puede simular un nuevo brote, un nuevo episodio de esclerosis múltiple, ¿no? Por la fiebre, ¿entienden? O de repente tienen un resfrío o cualquier otro problema, ¿no? Y parece que hubieran tenido un brote. Porque estos pacientes, ¿no? Como veíamos aquí en la lámina de este cuadro, ¿no? Sensibilidad al calor, ¿ya? Entonces de repente un clima muy cálido, estos pacientes pueden tener, ¿no? Sintomatología. Si tienen alguna infección, puede tener sintomatología y puede simular un brote, pero no es un brote, es esa sensibilidad al calor, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Que no esperaría encontrar mejoría de los síntomas con el calor, ¿no? Al contrario, debería haber un empeoramiento de los síntomas con el calor. ¿Ya? El resto sí se puede encontrar. Imagínense, hasta depresión podemos encontrar, ¿no? Como síntomas generales, ¿ya? La respuesta es la D. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos no es típico de la esclerosis múltiple? Lo mismo, ¿no? Fácil, ¿no? Afasia motora. ¿Neuritis óptica podemos encontrar? Sí, de hecho, la neuritis óptica es el síntoma, ¿no? De presentación en la gran mayoría de pacientes con esclerosis múltiple. Así debutan generalmente los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Con un primer episodio de neuritis óptica. Y con el tiempo hacen ya pues otras recaídas, otros brotes, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente, ¿no? Una paciente, porque generalmente la esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres y en jóvenes.
Si esta paciente hace neuritis óptica, nosotros tenemos que hacer de repente un estudio cerebral para ver si tiene otras lesiones, ¿no? Y si encontramos eso, probablemente también requiere un estudio de médula, porque existe una enfermedad o una variante que afecta ojo y médula, o sea, produce neuritis óptica y mielopatía. Se llama enfermedad de De Vic, ¿ya? Enfermedad de De Vic. Se caracteriza por neuritis óptica y mielopatía. Es una forma de esclerosis múltiple. Entonces, si tenemos un paciente con neuritis óptica, probablemente tengamos que ampliar estos estudios para ver si se trata de una esclerosis múltiple, ¿no? O solo es una neuritis óptica aislada. En todo caso, si solo es una neuritis óptica aislada, lo que tenemos que hacer es un seguimiento, ¿no? Que la paciente venga pues cada cierto tiempo a control y se le pueda seguir. Ahora, si encontramos lesiones cerebrales, ¿no? O de repente en médula, ya probablemente la sospecha sea una esclerosis múltiple y tengamos que dar tratamiento, ¿no? Tratamiento con interferones, ¿no? O con medicamentos para modificar la enfermedad, ¿ya? Neuralgia del trigémino podría haber en una esclerosis múltiple. ¿Qué dicen? Sí puede haber, ¿ya? Es un poco raro, no es muy frecuente, pero sí puede haber neuralgia del trigémino por esclerosis múltiple, ¿ya? Sería difícil que un paciente solo tenga neuralgia del trigémino y nosotros diagnostiquemos una esclerosis múltiple, ¿no? Probablemente tenga otros cuadros, pues, ¿no? Debería haber, no sé, signos piramidales, ¿no? Síntomas o signos de neuritis óptica, etcétera. Incontinencia de esfínter urinario, sí, ¿no es cierto? Ya hemos dicho. Diplopia, también. ¿Ya? Puede haber, de repente aquí la alternativa puede ser oftalmoplegia internuclear, sí, es bastante sugestivo de esclerosis múltiple, ¿no? Afasia motora nuevamente no tiene nada que ver, ¿no? La respuesta es la C. Siguiente. De todas las determinaciones realizadas en el líquido, la de mayor utilidad en el diagnóstico es, ¿qué dicen? Eso, ¿no? La letra D, presencia de bandas oligoclonales, ¿no? Este, pero de todas maneras es importante ver las células, ver las proteínas, la glucosa, ¿no? Porque de repente es otro problema inflamatorio, ¿no? Entonces, en en una esclerosis múltiple, normalmente las células deben ser normales, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de las células en líquido? ¿Se acuerdan? Valor normal de células en el líquido cefalorraquídeo. Porque de repente acá les ponen, no sé, 10, 20, 30 células y ¿qué decimos? Valor normal de células en líquido, 5, ¿no? Debería haber menos de 5 células en líquido, ¿ya? Entonces, obviamente, en la esclerosis múltiple se acepta hasta menos de 10 células, ¿ya? Si es un paciente con HIV, puede ser hasta 50, ¿ya? Luego, cifras de proteínas. ¿Cuántos son los valores de proteínas normales en líquido? ¿Recuerdan? Menos de 45. De 15 a 45 miligramos por decilitro es el valor normal de proteínas en líquido. Probablemente en la esclerosis múltiple las proteínas estén normales o ligeramente elevadas, ¿ya? Pero no van a estar pues en valores digamos muy elevados, ¿no? Y glucosa estará normal o elevada o baja. Si en este caso, por ejemplo, encontramos la glucosa baja, ¿qué pensaríamos? Sale, ¿no? El resultado de líquido cefalorraquídeo, glucosa en, no sé, 30. ¿Podría ser una esclerosis múltiple eso? No, ¿no es cierto? Hay consumo de glucosa, uno tendría que pensar que hay un problema infeccioso, no sé, ¿no es cierto? Una meningitis. ¿Ya? Se supone que tiene que estar normal la glucosa en una esclerosis múltiple. ¿Ya? O
sea, los valores del líquido no deben afectarse en forma significativa en una esclerosis múltiple. Lo que sí podemos encontrar son bandas oligoclonales. Anteriormente acá en Perú los exámenes de bandas oligoclonales salían negativos, pero ahora ya se están haciendo nuevos métodos y sí están saliendo positivos, como lo describe la literatura internacional. ¿Ya? O sea, sí es bastante útil las bandas oligoclonales para ayudarnos en el diagnóstico. Ahora, un paciente que sospechamos esclerosis múltiple, si sale bandas oligoclonales negativas, ¿podríamos decir que no es esclerosis múltiple? No, ¿no es cierto? Si sale positivo nos va a contribuir con el diagnóstico, pero si sale negativo no nos excluye. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, no siempre tiene que salir positivo. Ahí están nuevamente las bandas oligoclonales, ¿no? Entonces la respuesta, la D. Siguiente. Sobre el uso de corticoides en la esclerosis múltiple, es cierto que la C, ¿no es cierto? Reducen la intensidad y duración de los brotes. Para eso se usan los corticoides. Nuevamente ahí está, ¿no? Corticoides acorta la duración de los brotes agudos y aceleran la recuperación. Ya no se van a olvidar, ¿no? La respuesta, la C. A ver, aquí ¿cuál sería la respuesta? La letra D. Otro. La C. ¿Ya? ¿Alguien más? Dice, ¿no? Ante un paciente con sospecha de enfermedad desmielinizante, ¿no? Tipo esclerosis múltiple, no está indicado, dice, ¿no? No está indicado. Entonces veamos. Estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Lo pediríamos? Sí, ¿no es cierto? Para ver bandas oligoclonales, ¿no es cierto? Y obviamente para descartar algún otro problema de repente, ¿no? Potenciales evocados. ¿Lo pedimos? Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que les mencioné? Los potenciales visuales, ¿no? Los somatosensoriales. En algunos casos también se puede hacer potenciales auditivos, ¿ya? Resonancia. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Resonancia es parte del diagnóstico, es importantísimo. En esclerosis múltiple, todo paciente tiene que tener una resonancia cerebral y probablemente de médula también, ¿ya? Entonces la resonancia es de cajón. Estudio inmunológico, aquí viene la duda, ¿no? A ver, estudio inmunológico, ¿qué le podríamos pedir a un paciente con esclerosis múltiple? ¿Qué dicen? ¿Nos serviría o no? La esclerosis múltiple es una enfermedad, como les decía, compleja, que puede simular, ¿no? Cualquier tipo de patología, ¿ya? Entonces, dentro de ese diagnóstico diferencial puede haber problemas autoinmunes, ¿no? Tipo, por ejemplo, un lupus, ¿no? Un lupus en algún momento podría simular una esclerosis múltiple, ¿ya? Este, o otros problemas que afecten médula, ¿no? Otras mielopatías podrían también entrar en el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. Problemas de repente de infartos múltiples, enfermedad de vasos pequeños, tipo Binswanger, ¿ya? O sea, el diagnóstico de esclerosis múltiple es muy amplio. Un déficit de vitamina B12, por ejemplo,
¿no? Saben ustedes que puede dar de repente una polineuropatía, pero también puede dar signos de mielopatía. Podría entrar en el diagnóstico diferencial de una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces existen más de 100 diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple. Es una de las enfermedades que más problemas diagnósticos puede dar. Entonces el estudio inmunológico sí es parte del screening en un paciente con esclerosis múltiple. ¿Ya? Estudio de velocidad de conducción, lo pediríamos. De repente está mal planteada la pregunta, ¿no? No sé. A ver qué dicen. Pediríamos ese estudio para un paciente con esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya. ¿Para qué nos sirve la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora? Esa es electromiografía, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Para lesión de nervio periférico, ¿no es cierto? ¿No? Supongamos una parálisis facial, uno puede pedir una electromiografía, ¿no? Una polineuropatía, podemos pedir una electromiografía. Una parálisis del nervio radial, podemos pedir electromiografía, ¿no? Velocidad. ¿Pediríamos esclerosis múltiple? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La esclerosis múltiple, ¿qué cosa es? Una enfermedad ya desmielinizante del sistema nervioso central, ¿no es cierto? No se olviden de eso, es una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, la electromiografía y la velocidad tendría razón ahí. No, ¿no es cierto? Salvo que sea para el 4x4, ¿no? Del médico, ¿no es cierto? ¿No? Ya por otros motivos de repente a alguien se le ocurre pedir eso, ¿no? Pero no creo que sea por la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, ese examen no tiene fundamento, ¿no? Para esclerosis múltiple, no. Ya tiene que tener bien claro eso, ¿eh? La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿ya? Y el sistema nervioso central, como les decía, es cerebro, ¿no? Médula, ¿ya? Ustedes recordarán primera neurona y segunda neurona, ¿no? Siempre nos han hablado de eso, ¿no? Primera neurona es desde el cerebro, puede ser al nervio o al núcleo del nervio craneal o hasta la médula, ¿no es cierto? Y de la médula sale la segunda neurona. Lesiones de primera neurona son lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, esclerosis múltiple, un infarto cerebral, una mielopatía, ¿no? Y lesiones de segunda neurona puede ser por de repente una enfermedad de motoneurona, de segunda motoneurona o de nervio periférico, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos explorar sistema nervioso periférico, claro, el estudio de electromiografía está muy bien, pero para el sistema nervioso central no tiene nada que ver. ¿Está bien? Me quedó claro, ¿no? Cuando hagamos la parte de neuromuscular, vamos a volver a revisar esto de la primera y la segunda neurona para que quede más claro con algunos gráficos, ¿ya? Entonces, la respuesta es la E. Aquí siempre caen todos. Ya. Siguiente. En el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple incluiría todas, ¿no es cierto? Por lo que ya les he estado explicando, ¿no? El lupus también es una enfermedad, ¿no? Que puede simular muchas cosas, ¿no es cierto? Y a veces es ¿no? Una enfermedad simuladora de otras enfermedades. Y asimismo puede simular una esclerosis múltiple. La enfermedad de Binswanger es la enfermedad que se caracteriza por múltiples infartos, lesiones isquémicas de vasos pequeños, ¿no? Generalmente a nivel subcortical. Entonces el paciente hace
como un cuadro demencial, ¿no? Ya asociado a síntomas, ¿no? En relación pues al infarto, trastornos de la March, etcétera. Ya es la enfermedad de Binswanger. Una paraparesia espástica tropical, ¿no? Donde hay compromiso de médula, podría simular una mielopatía por esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Pero habrá pues otros exámenes ahí, el HTLV1, etcétera, ¿no? Podemos pedir otras cosas ahí para determinar ese diagnóstico. Y otras enfermedades, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, miren, infecciones del sistema nervioso central. El HIV nos puede simular de repente una esclerosis múltiple. Condiciones inflamatorias, sarcoidosis, que es un diagnóstico difícil. Igual puede simular una esclerosis múltiple. Enfermedad microvascular, ¿no? Como la producida por hipertensión, diabetes, vasculitis, CADASIL. Desórdenes genéticos, ¿no? Otras leucodistrofias, porque hay otras enfermedades genéticas que pueden afectar la sustancia blanca, ¿no? Esas son las leucodistrofias, ¿no? Y en algún momento puede entrar en un diagnóstico diferencial de las enfermedades deficientes tipo esclerosis múltiple. Enfermedades mitocondriales, problemas compresivos, ¿no? De repente un tumor, ¿no? Podría simular una esclerosis múltiple, una mielopatía cervical, por ejemplo, ¿no? Que está comprimiendo la médula cervical, puede dar cuadriparesia, Babinski, clonus, problemas sensitivos, de repente esfinterianos, etcétera, y uno puede pensar de que es una esclerosis múltiple, ¿no? Pero no, de repente es una mielopatía compresiva nada más, ¿ya? Un déficit de vitamina B12 también, ¿no? O sea, como ustedes ven, muchas enfermedades pueden simular esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces siempre hay que tener todo esto en mente y descartar, ¿no? Para poder estar seguros del diagnóstico. Entonces la respuesta es todas. Siguiente. A ver qué dicen. ¿Cuál es la respuesta? La C. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Claro. Nuevamente, ¿no? La esclerosis múltiple afecta sustancia blanca, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos, a ver, lo que vemos en las imágenes de resonancia es eso, ¿no? Miren, lesiones en sustancia blanca, generalmente periventriculares, en el cuerpo calloso, ¿no? Sustancia blanca, o en la médula también, ¿no? Pero no vemos lesiones, pues, similares a nivel cortical, ¿no? No se ve eso en esclerosis múltiple. Entonces la respuesta es la C, ¿sí? Muy bien, creo que ese era el último.